Eh, y entonces, para recapitular, según lo que habíamos hablado durante el tema del espectro, las ondas de radio son muy usadas en transmisiones, esencialmente en transmisiones y recepción de información. Convertimos ondas electromagnéticas a sonido y viceversa, digamos, de manera cotidiana. Con la ventaja que la atmósfera en su mayor parte es transparente a los fotones que andan en esta banda del espectro electromagnético de alta longitud de onda, de baja frecuencia, de baja energía. Y no vamos a usar lentes, vamos a utilizar elementos ópticos, sí, pero no vamos a utilizar lentes, sino vamos a utilizar antenas, como estas que se ven acá, que son como las más familiares. Cualquiera que tenga o haya tenido un radiecito o haya visto un radiecito, pues está muy familiarizado con ellos. Y entonces, esencialmente vamos a aprovechar que los electrones son movidos por las ondas de radio, o sea, las ondas de radio entran a la antena, tengo aquí una pequeña antena, entonces las ondas de radio pasan, ¿no? Y entonces los electrones aquí adentro, los electrones dentro de este metal, están libres, aproximadamente libres, y entonces se van a poder mover como, no sé, como en una piscina, como se mueven los flotadores, como así, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a poder utilizar el principio de superposición, en el sentido que yo puedo enviar no solo una sola onda, sino puedo llevar un paquete de ondas que tiene cada uno diferente cantidad de información. Por ejemplo, un paquete de ondas puede ser que mando una onda a cierta frecuencia y otra a otra frecuencia un poquito más rápida. Y en las dos ondas diferentes mando diferente intensidad. Y entonces lo que voy a hacer al recibirlo es que voy a ver que los electrones se están moviendo con una onda y también con la otra onda. Entonces esas dos señales las puedo captar al tiempo con esta misma antena, ¿sí? Utilizando pues el principio de superposición de las ondas. Entonces así es que va a funcionar las ondas de radio cotidianamente, pero en general vamos a aprovechar que hacen que los electrones se muevan a través de un metal, ¿listo? Precisamente porque son longitudes de onda muy largas, ¿listo? Y entonces pueden hacer oscilar los electrones de una manera fácil de detectar por medio de aparatos electrónicos. ¿Por qué nos interesa? Y eso es lo que quiero que miremos en esta parte de la clase. ¿Por qué nos interesa hacer radioastronomía? Primero porque vamos a aprovechar que, como lo mencionamos en clase también en algún momento, la atmósfera es transparente a las ondas de radio. La atmósfera es transparente a la luz visible, ¿sí? La atmósfera es transparente a algunas longitudes de onda infrarrojas específicas, pero en general, si preguntáramos qué tan buena es la atmósfera para el estudio del universo en infrarrojo, la respuesta sería más bien mala, más bien malita. ¿Por qué? Porque la atmósfera se va a quedar con la mayor parte de esas señales, lo cual entonces nos va a llevar, por ejemplo, las ondas de radio por aquí, y vamos a ver la ventana de radio, que significa que en términos de la longitud de onda, en términos de la frecuencia, lo que nos vamos a dar cuenta es que en ondas de radio la atmósfera también es aproximadamente transparente a longitudes de onda entre los 10 metros, o más bien, perdón, vamos de izquierda a derecha, entre los centímetros aproximadamente hasta los 10 metros. Hay un tipo especial de ondas que son las ondas milimétricas y submilimétricas, que están como a mitad de camino entre el infrarrojo y las ondas de radio, que sería por acá, milímetro y menos de un milímetro, como alrededor de esto. Y entonces nos vamos a dar cuenta que esta línea que nos denota la transparencia, si está por aquí arriba es transparente, es que la atmósfera es transparente, si aquí abajo es porque la atmósfera es opaca. Vemos que esta línea puede tener estos valores con la curva blanca, pero también los podría tener con la curva azul. ¿Cuándo se generan estos valores con la curva azul? Cuando estoy ubicado a sitios muy elevados, a muchos metros sobre el nivel del mar, y además muy secos. ¿Dónde voy a lograr eso? Por ejemplo, en Mauna Kea o en el desierto de Atacama. ¿Sí? Mauna Kea en Hawái, el desierto de Atacama en el norte de Chile. Entonces aquí van a haber ciertas ondas de radio que son por lo general difíciles de medir en todo el mundo, porque la atmósfera no es siempre perfectamente transparente, pero para la mayoría de ondas de radio sí. Entonces, para todos los propósitos prácticos de las técnicas que se utilizan para observar el universo a longitudes de onda correspondientes a ondas de radio, las ondas milimétricas y submilimétricas también se van a abarcar ahí mismo. Entonces muchas veces cuando ustedes saben de ALMA,
a pesar de que ALMA, digamos, no observa en las ventanas de radio clásicas que nosotros diríamos, como lo que les digo, longitudes de onda de más de centímetros. Entonces pensaríamos, no, eso no es radioastronomía, pero de hecho las técnicas que se utilizan sí hacen que esas observaciones, esas longitudes de onda, milimétricas y submilimétricas, repito, sí coincidan entonces dentro de lo que se llama radioastronomía. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos cuando queremos estudiar el universo a otras longitudes de onda que no sean en ondas de radio o en visible o en algunas de las ventanas infrarrojas? Nos toca irnos al espacio, y eso también ya lo dijimos. Entonces, por eso aquí hay una lista de telescopios. Entonces ustedes pueden ver que al lado izquierdo están los telescopios que observan luz a altas energías, y como la atmósfera afortunadamente nos protege de toda esa radiación de altas energías, pues eso es malo para la astronomía, y por eso nos toca mandar telescopios espaciales para que hagan esas observaciones. Listo, pero para ondas de radio nosotros las podemos hacer aquí en la Tierra. Entonces voy a hacerles una pequeña demostración de cómo podemos entender las ondas de radio. Resulta que las ondas de radio cotidianamente vamos a analizarlas muy desde el punto de vista de las ondas, es decir, cada onda, recuerden que lleva cierta frecuencia, y entonces va a ser muy común que yo caracterice la onda por su frecuencia. Pero como lo mencionamos también hace un rato, una onda muchas veces no va sola, sino que van varias al tiempo. ¿Sí? Como podemos mandar varias ondas al tiempo, significa que cada onda va a tener su frecuencia. Entonces, un solo paquete de onda va a tener muchísimas frecuencias, y una sola antena va a poder ser capaz de detectar muchas frecuencias al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un aparatito. Vamos a hacer la demostración aquí. Necesito un par de cosas. Necesito primero un aparatito, que es este. No es una memoria USB, es un aparato que se llama un SDR, que significa Software Defined Radio. Es un circuitico. A ver si lo puedo mostrar acá. Es un circuitico que esencialmente lo que hace es que me recibe una señal aquí análoga, ¿sí? O sea, de voltajes, y me va a mandar por aquí una señal digital a la USB. Entonces, digamos, al puerto USB del computador. Lo que este aparato hace es entonces digitalizar la señal. La señal va a entrar análoga aquí directamente de la antenita, y yo voy a conectar aquí a mi aparato. Entonces este aparato lo que hace es recibir señales en un rango muy amplio de frecuencias. A ver si lo puedo armar otra vez, que de todas maneras esto es un aparato muy costoso. Esto se encuentra en AliExpress en $10, $12. Bueno, aunque con el dólar de hoy eso ya va a ser como 300,000 pesos, pero en principio yo lo compré muy barato. El caso es que lo que voy a hacer es, primero, le voy a conectar la antenita y voy a conectarlo a la USB. Y con eso desconecté lo que no era. Desconecté el micrófono. Espero que no se haya dañado mucho la señal. Lo que vamos a hacer es que con este aparato voy a poder detectar ondas de radio, pero voy a poderlas visualizar de una manera, digamos, como les mencionaba, en términos de todas esas frecuencias que me están llegando a la antena. ¿Sí? Normalmente los receptores de radio lo que hacen es, digamos, saltarse un poco ese proceso. O sea, lo que vamos a hacer es como desglosar de manera más matemática esa señal que nos llega. Para eso voy a necesitar un programilla que tengo aquí instalado. Si uno tiene Windows, hay otro programa que hace esto mismo, que se llama SDR hash, o sea, SDR con ¿qué? Con el numeral. A ver, eso. Lo que me va a mostrar aquí es una ventanita que va a ser como un receptor de radio. Estos de los un poco lento, o no cargó, o qué pasó. Vamos a ver un poco. Intentar hacer esto otra vez.
Pareciera que estuviera aquí entrando en conflicto con el sistema que yo tengo para grabar la clase y no me había dado cuenta. Lo probé por fuera y funcionó, pero ya por dentro no funcionó, lo cual posiblemente es problemático. Bueno, ni modo, me toca entonces mostrarles cómo se ve por el otro lado, QRX, pues de esta manera. Entonces, esencialmente, lo que yo voy a poder ver, a ver si tuviera lo mismo, pero en FM que las... No, casi que no. Creo que estaba haciendo lo que no era. Perdón. Pido disculpas por... Sí, no, esto no me estaba saliendo bien, perdón. Voy a bajarle muchísimo a la frecuencia. Perdón por este errorcillo. Y entonces vamos a jugar un rato ahora sí con esto. Creo que estaba poniendo, sí, no, estaba poniendo lo que no era acá. No vuela, no se huele. Listo, ahora sí. Vamos a ver qué podemos ver acá. Entonces, aquí lo que estamos viendo son, si todo sale bien, estamos viendo diferentes emisoras. Estamos viendo por acá, a ver si me dejaron ver esta escala, eso. Si todo está bien, estamos viendo diferentes emisoras. Esta de aquí debe ser una emisora. Aquí ustedes ven que esto es como un dial de los de sintonizar el radio. Entonces yo lo que voy a poner es un filtro FM para que me coja toda una banda grande de frecuencias. Estas frecuencias, estos es megahertz, es la intensidad de la señal. Entonces nosotros vemos que efectivamente por aquí es donde la señal está más fuerte. Voy a intentar subirle aquí el volumen. ¡Oh, qué mala suerte coger justo esa emisora! Pero bueno, lo más probable es que ustedes estén escuchando ahorita eso. Si no, es un reggaetón. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos sintonizando en un radio, lo que hacemos es esencialmente mover este dial, hacer que por ejemplo, al moverlo aquí ya no estoy cogiendo nada, ya solo escucho ruido blanco, que de hecho lo prefiero. Pero si me voy para acá voy a coger otra emisora posiblemente. Ya están hablando de fútbol. Y puedo entonces cambiar aquí la emisora. Estoy cogiendo, voy a buscar otra emisora diferente. A ver, 92, 91.9, a ver qué cojo ahí. Como hip hop. Bueno. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando yo sintonizo es buscar frecuencias y encontrar esencialmente unas frecuencias principales, que son donde yo voy a encontrar donde está transmitiendo
algún transmisor lejano está transmitiendo con mucha potencia, y entonces yo alcanzo a recibir esta señal. Y estas señales todas tienen una intensidad diferente, ustedes se dan cuenta, esta es una emisora, esta es otra emisora, esta es otra emisora. Tienen intensidad diferente porque seguramente cada una de las antenas que transmiten estas emisoras son diferentes, están ubicadas en diferentes puntos alrededor de la ciudad y pues no todas las voy a coger igual de fácil. Bueno, entonces esencialmente así podemos entender las ondas de radio. Cada una de estas rayitas, o sea, rayitas no, sino cada uno de esos punticos blancos que conforman la curva corresponden a una frecuencia muy específica, ¿sí? Pero si yo mando a través de una banda ancha de frecuencias, mando más o menos la misma información, entonces yo puedo después coger una bandita y de ahí extraer información. Sí, que eso es lo que estoy haciendo ahí, extrayendo información de la señal que me está llegando a la antenita que está por acá. A ver. Sí, como la antenita está un poquito enredada, entonces tal vez no. Si la cojo seguramente se mejora un poquito la calidad del audio o empeora dependiendo de sus gustos musicales. Pero en esencia cuando yo lo cojo lo que estoy haciendo es ayudándole a conducir, o sea, ahora yo soy parte de la antena, entonces algunos de mis electrones están oscilando y ayudando a coger mejor la señal sin ningún problema, o sea, todo el tiempo estoy recibiendo estas señales sin ningún problema, ahí simplemente le estoy ayudando al receptor. Y esto de abajo es un diagrama que se llama el diagrama de waterfall o diagrama de cascada, que lo que me muestra es cómo va cambiando en el tiempo la señal. Entonces, por ejemplo, voy ahorita a desconectar la antena. Y todavía coge la señal, pero fíjense que ahora bajó el nivel muchísimo, muchísimo. Y eso se ve ahora en negro, sí, porque la intensidad de la señal bajó muchísimo. Si yo lo vuelvo a conectar la antena, se aclara ya mucho más, porque ya, digamos, la diferencia entre el piso, que sería esta de aquí abajo, y la señal ya es mucho mejor. ¿Sí? Y eso es lo que uno siempre busca en estas señales de radio, hacer que el piso, que es el ruido, o sea, es simple ruido, lo voy a sintonizar aquí, solo ruido, se diferencie de la señal que está por aquí arriba en intensidad. Las unidades de esto vertical, no dije que era realmente, esto está en decibeles, ¿sí? Es simplemente una escala logarítmica para indicar diferencias grandes entre intensidades. Pero bueno, con este tipo de aparatos yo puedo sintonizar un rango de frecuencias, si no estoy mal, como entre 50, 60 MHz y por allá 2000. Realmente estos se utilizan principalmente es para televisión satelital, o sea, digamos, su uso es de televisión satelital. Satelital no, digital, disculpen. ¿Y qué más les iba a decir de esto? No creo que por ahora nada más. Si me acuerdo de alguna otra cosa se los mostraré. Voy a quitar mi programita. Ahora sí. Listo, ya. De nuevo paso. Después de esta demostración quería hablar un ratico sobre la motivación de, bueno, y por qué es que porque es que a veces uno piensa, no, con todas estas imágenes espectaculares en luz visible, ¿por qué estamos buscando lo que no se nos ha perdido en ondas de radio, por ejemplo? O sea, ¿por qué hacemos eso? Y es que los astrónomos somos medio pordioseros, medio pordioseros con los datos, en el sentido que nosotros lo que hacemos es tomar lo que nos llega, lo que nos recibe, lo que nos llega del cielo lo tomamos y lo recibimos. Pero nosotros no podemos controlar lo que nos llega del cielo. O sea, si yo quiero hacer un experimento en física, pues claro, yo construyo un aparato que module ciertas cosas, no sé, le pongo más corriente, intensifico el haz del láser, etc. Pero en astronomía yo no puedo hacer eso, yo no puedo coger una estrella y cambiarle, por ejemplo, la temperatura, no puedo hacer eso. Si quiero estudiar una estrella a otra temperatura, me toca mirar otra estrella. O sea, me toca tomar lo que está ahí. O sea, el laboratorio es todo el cielo y a mí me toca entonces aprovechar absolutamente, exprimir cada gota de información con la que me esté hablando del universo. Y les voy a contar entonces, o les voy a mostrar un poco un ejemplo que me parece que ilustra cómo observaciones a diferentes longitudes de onda se unen para hacernos una idea muy importante o muy completa de
un sistema bastante interesante que hay en nuestra Vía Láctea, que es el centro de nuestra Vía Láctea. Entonces vamos a analizar una imagen compuesta tomada por el telescopio espacial Chandra de rayos X, el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer en infrarrojo, que ya, como saben, no está funcionando. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, si no estoy mal, ya la hemos analizado antes. Si nosotros miramos el centro de la Vía Láctea, vamos a encontrar en blanco, va a ser muy visible lo que aparece o va a ser muy notorio, tal vez visible no es la palabra correcta, va a ser muy notorio dos señales muy fuertes, dos puntos muy brillantes, aquí a la izquierda Sagitario A y más a la izquierda una binaria de rayos X. Y entonces eso está rastreando la señal o los fotones que llegaron al telescopio espacial Chandra, o sea, rayos X. Entonces estas regiones, Sagitario A y por allá esta binaria de rayos X, nos está indicando que en estos lugares hay procesos muy energéticos. En el caso de la binaria de rayos X, lo que tenemos es un objeto muy compacto alrededor de otra estrella que no está, digamos, un objeto muy compacto, me refiero a una estrella ya muerta, al lado de una estrella que no está muerta, y entonces la estrella muerta le está pasando material a la estrella ya muerta, muy compacta, entonces se genera lo que se llama un disco de acreción, como los discos protoplanetarios, pero pues muchísimo más calientes, y son tan calientes y, digamos, esencialmente estamos produciendo energía a una tasa tan alta que estamos pudiendo formar muchos fotones de rayos X. Entonces por eso es muy brillante. Pero pues también lo que está ocurriendo aquí en Sagitario es bien interesante. Esto es una imagen del centro de la Vía Láctea, una región de unos 50 años luz. Es este ancho de acá, ¿sí? 50 años luz. O sea, 5, 10, 15, 20, 25. Esto es como 300 años luz, exagerando, de izquierda a derecha. Y considerando que toda la Vía Láctea mide unos de diámetro, unos casi 100.000 años, no más, que estoy mal, 200.000 años luz. Pues esto es una fracción muy pequeña, es de verdad el centro de la Vía Láctea. Entonces yo veo que aquí hay algo interesante, Sagitario A. ¿Listo? Entonces, tal vez, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es que me está abriendo acá? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es observar, como les decía, vamos a observar esta misma región a diferentes longitudes de onda para ver qué podemos detectar. Entonces lo primero, vamos a utilizar un arreglo de radiotelescopios, ya vamos a ver cómo funciona eso más adelante. El VLA, que significa el Very Long Array, que es un arreglo de radiotelescopios en el desierto de Arizona, si no estoy mal, en Estados Unidos, que son muchos radiotelescopios trabajando sincrónicamente. Y entonces lo que vamos a hacer con estos radiotelescopios es encontrar señales de gas frío que está alrededor de esta región, gas molecular frío. Entonces vamos a enfocarnos aquí sobre una ventanita pequeña alrededor de Sagitario y vamos a tomar una imagen entonces en ondas de radio con ese instrumento, el VLA. ¿Listo? Vamos a hacer un zoom y entonces vamos a encontrar que hay como una región donde el gas está afectando o está siendo afectado por aquí algo en el centro. O sea, vemos todos estos filamentos de gas afectados por algo aquí en el centro. Y esta imagen normalmente no sería algo raro porque yo digo, no, pues un filamento de gas, eso no tiene ningún misterio. Pero yo voy a mirar el tamaño de esta imagen en extensión real y estamos cubriendo un área de 4 años luz por 4 años luz. O sea, cada uno de esos filamentos mide un buen par de años luz. Entonces, ¿qué puede haber ahí que puede afectar material, que puede afectar gas a años luz de distancia? ¿Sí? Eso no es nada común, porque el gas normalmente simplemente va por su camino, pero que yo pueda afectar gas hasta distancias tan grandes, a escalas de tamaño tan grandes, pues es extraño. Entonces vamos a mirar más hacia adentro con el VLT
¿no? El Very Large Telescope en Chile, que de hecho son 4. Y entonces nos vamos a enfocar, pero ahora en luz infrarroja, por aquí en el puntico, el píxel más interior señalado aquí por estas 2 flechitas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en esa región, vamos a ver que está llena de estrellas, o sea que no es para nada vacía. Pero nos vamos a enfocar en ese punto central a ver qué vamos a encontrar. Y lo que vamos a encontrar es entonces un lugar que se llama Sagitario A estrella, que es... Sagitario A es toda esa región que estábamos hablando, pero Sagitario A estrella es ese punto en particular, ese centro que era el centro de máxima emisión. ¿Listo? Y entonces vamos a ver, queda más o menos a 26.000 años luz de distancia, aunque esta distancia no es súper bien conocida. Y entonces lo que se van a ver son varias estrellas ahí, y esas estrellas van a estarse moviendo. ¿Listo? Y ese movimiento, si ustedes ven, se da a lo largo de varios años. Esto es el año, o sea que se están tomando datos desde 1995 y se van viendo que estas estrellas se están moviendo de una manera muy, muy veloz. ¿Sí? Están moviéndose muy rápido. Entonces, ¿qué puede haber ahí adentro que hace que todas esas estrellas estén orbitando? Y no se están orbitando mutuamente, están orbitando un punto ahí en la mitad. ¿Listo? Vamos a poner otra vez. Estas estrellas se están moviendo, tienen un movimiento orbital como el de cualquier planeta, pero alcanzamos a ver, por ejemplo, una de estas más internas está dando una vuelta completa alrededor de un objeto que no sabemos qué es, porque es el único objeto de ahí, de ese campo de visión, que no está brillando. Entonces ahí hay claramente algo escondido en una región de tamaño de apenas 1 segundo de arco. Sí, una región angular de apenas 1 segundo de arco. Entonces lo que vamos a encontrar ahí es, de hecho, el agujero negro supermasivo, en Sagitario A estrella. Si nosotros entonces reconstruimos su masa a partir de toda la masa que tiene alrededor, a través del movimiento de todas las estrellas que tiene alrededor, podemos deducir una masa de 4 millones de masas solares, ¿sí? Acumuladas en 17 radios solares, con una masa alrededor de más o menos 1 millón de masas solares. O sea, es toda la masa que podemos ver del agujero negro. La que podemos ver es 1 millón de masas solares, la que no podemos ver son 4 millones de masas solares. ¿Cómo la vemos? Realmente no la vemos, la detectamos de manera indirecta, a través del movimiento de estas estrellas. ¿Por qué decimos que agujero negro? Pues porque es que no está brillando. O sea, no puede ser que un objeto tan masivo y tan compacto no brille. O sea, ni siquiera nos podríamos imaginar un objeto masivo y compacto que brille. Menos aún un objeto masivo y compacto que no brille. Entonces, por eso nuestro principal sospechoso es que son agujeros negros. Y vamos a ver más adelante en el curso que efectivamente van a ser bastante comunes en el centro de las galaxias. Esta es una ilustración que nos muestra en masas solares de cuántas masas solares estamos hablando. Cuántos soles tienen que caber en un radio de apenas 17 veces el Sol. O sea, el Sol, imagínense lo 17 veces, es harto. Pero ahora veamos todas las masas que tienen que caber en un radio de apenas 17 veces el del Sol. Entonces 100 por 100 por 100, 10.000. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Ah, no, sí, 100 por 100 por 100, 1 millón, 4 millones. 100, 100, 100, 1 millón y 4 de esos. Esa es toda la masa que hay en masas solares en el agujero negro en el centro de la galaxia, Sagitario A estrella. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido la radioastronomía. Ya lo mencionamos un poco por encima, pero vamos a recordarlo de todas maneras para continuar con la motivación. Entonces, claro, lo que ocurre es que la radioastronomía muchas veces viene a aportar una pieza importantísima faltante de algo que no entendemos. Por ejemplo, cuando se descubre que la Vía Láctea está emitiendo en ondas de radio, allá a la izquierda, por Jansky en 1932, entonces nos damos cuenta que esencialmente vivimos dentro de un sistema galáctico. O sea, no vivimos dentro de un sistema infinito de estrellas, sino que nos damos cuenta que somos parte de un solo sistema, y además nos damos cuenta que ese sistema tiene cierta delimitación y además tiene cierta cantidad de gas adentro y cierta cantidad de material adentro, y además va a tener una rotación, ¿sí? Y nos vamos entonces a dar cuenta de la estructura de la Vía Láctea,
gracias a ese estudio. ¿Listo? Adicionalmente, también, este es uno de los grandes descubrimientos, más adelante descubrimos en 1963 por Schmidt los cuásares, que son esencialmente estas radiogalaxias, o sea, galaxias que se ven, son muy brillantes en ondas de radio, que originalmente no se sabía que eran galaxias, o sea, eran puntos, o sea, objetos puntuales, en los telescopios aparecían simplemente como puntos, pero realmente no se sabía muy bien qué eran, porque cuando se miraba el espectro, los espectros de estos objetos no coincidían con ninguna estrella. Entonces no se sabía qué era. Entonces se llamaban cuásares u objetos cuasiestelares, porque parecían estrellas pero realmente no lo eran, no cabían dentro de ninguna de las clasificaciones que se habían hecho de estrellas hasta el momento. Hasta que Schmidt, al estudiar muy bien el espectro, lo que se da cuenta es que son espectros de galaxias, solo que con un corrimiento al rojo muy grande, un corrimiento al rojo debido a la expansión del universo. Entonces él se da cuenta que estas estrellas muy brillantes en ondas de radio, lo que ocurre es que están muy lejos de nosotros, eran las primeras estrellas, las primeras galaxias, perdón, después de formarse el universo, y además son muy masivas y muy activas, tienen agujeros negros muy masivos en su interior, que hace pues que precisamente tengan unos discos de acreción muy grandes, muy activos, y entonces van a ser muy brillantes, muy luminosos. Adicionalmente, en el 65, entonces Penzias y Wilson, de esto ya lo mencionamos, descubren que donde yo mire en el universo hay cierta radiación de fondo. ¿Sí? Esa cierta radiación de fondo me va a ayudar a mí a entender que esa radiación viene de una cierta temperatura. Entonces, si yo apunto en la misma dirección, en direcciones muy diferentes del cielo y encuentro la misma temperatura, entonces eso me indica un origen común para todo el universo. Y esa es la principal evidencia, una de las principales evidencias que tenemos para el Big Bang. A mí me gusta explicarlo con la siguiente analogía. Supongamos que estamos en una reunión, y entonces vemos que trajeron tinto para todo el mundo, y entonces yo me voy a tomar mi tinto y mi tinto está frío y miro el tinto de la persona que tengo al frente y está humeando. Entonces yo saco la conclusión, debe ser que tenía una cafetera chiquita, hicieron unos tintos antes y a mí me dieron los tintos que hicieron al principio y después hicieron otra tanda de tintos y entonces esos están más fresquitos, entonces están más calientes. Entonces claro, cuando yo veo temperaturas diferentes yo digo, debe ser que no fueron hechos al mismo tiempo porque el mío ya se enfrió. Por ejemplo, yo pedí hoy un almuerzo a domicilio y la sopa me llegó fría. Entonces yo, debe ser que la hicieron hace ya rato, bien temprano en la mañana. Entonces, claro, si yo apunto mi telescopio y detecto una señal térmica del universo y me doy cuenta que estoy encontrando la misma señal, no importa hacia dónde apunte, eso significa que todo el universo estuvo en algún momento a la misma, o sea que ahora está en la misma temperatura, o sea que en todo en algún momento tuvo que haber tenido un origen común. Para continuar la analogía del tinto, si todos los tintos tienen la misma temperatura, pues yo lo que puedo deducir es que todos los tintos fueron hechos al tiempo, o sea tuvieron un origen común. ¿Sí? Entonces es la misma explicación que nosotros vamos a decir para el Big Bang a partir de la existencia del fondo de microondas, porque nosotros nos damos cuenta entonces que si todo el universo tiene la misma temperatura, o digamos en algún momento voy a poder decir antes estuvo todo ese universo estuvo en contacto, ¿sí? Todo ese universo lo puedo echar para atrás toda esta idea y puedo decir no, en el pasado todo el universo tuvo que haber estado en contacto en un punto que después al expandirse pues se va enfriando y en todas direcciones donde yo mire se enfría con la misma rapidez, con la misma velocidad. Entonces eso me indica que en algún momento todos esos puntos estuvieron en contacto térmico. Y eso es lo que llamamos el Big Bang. El hecho de que todos los puntos del universo en algún momento estuvieron en contacto unos con otros. Y eso se detecta con ondas de radio. Finalmente, Jocelyn Bell Burnell en 1968 descubre los púlsares, que son esas estrellas de neutrones, ya estrellas muertas, pero que gracias a el momento angular que sobra de su colapso,
entonces tienen primero unos campos magnéticos muy intensos y por otro lado tienen una rotación muy grande. Y como no hay un alineamiento entre la rotación y los campos magnéticos, entonces se ven estos pulsos de los que ya hemos hablado en clase. Y esto es increíble porque se logra la confirmación de la existencia de estos objetos, de este ciclo de vida de las estrellas, se confirma porque se descubren finalmente estas estrellas de neutrones. Y adicionalmente, esto es otro de los grandes descubrimientos de la radioastronomía del siglo pasado, que le endilgo o de la astronomía, que le endilgo a la radioastronomía, que es el descubrimiento de planetas extrasolares por el grupo de Wolfson en 1992, que mencionamos en la clase pasada de los planetas alrededor de púlsares, ¿sí? Entonces muchas veces, como les mencionaba, la radioastronomía lo que nos permite es poner la ficha que falta del rompecabezas de algún problema astronómico, de alguna duda astronómica que yo tenga. Bueno, la astronomía, esto tal vez lo debería mencionar más adelante en esa parte, cuando lleguemos a la parte del curso de la cotidianidad o la astronomía de la cotidianidad, y es el Wi-Fi. Resulta que el Wi-Fi, o por lo menos los protocolos que utilizamos actualmente para que el celular se conecte con su módem a través de ondas de radio, tuvo su origen en Australia en los años 90, principios de los años 90. Resulta que estaba un grupo de ingenieros y científicos, astrónomos y físicos trabajando en el CSIRO en Australia, es un consorcio de investigación, y estaban trabajando para un proyecto de radioastronomía. Uno de estos líderes de proyecto, llamado John O'Sullivan, lo que hizo fue, o el problema que él tenía era, querían mandar señales con alta velocidad, señales digitales, a través de cuartos, ¿sí? A través de, por ejemplo, túneles, a través de regiones del aire. Pero hay un problema grande, y es que a la tasa de transmisión que se quería, pues se necesitaban frecuencias altas, frecuencias mucho más altas que las del radio normal, y por esa razón esas ondas de radio ya no tenían tanta penetración, sino que al revés reflejaban demasiado contra las paredes. Entonces es como si yo estoy en una iglesia, por ejemplo, y me trato de comunicar a gritos con alguien que está al otro extremo de la iglesia. No se entendería nada. ¿Por qué? Por el eco. Entonces, cuando las señales se reflejan al interior de una cámara, de una región, de un cuarto, entonces el eco lo que va a hacer es distorsionar toda la señal. ¿Por qué? Porque todas las señales se superponen unas con otras, y entonces es difícil saber. Si yo digo hola, entonces el O te llega en línea recta, perdón, el La te llega en línea recta, pero uno de los O's se refleja y te llega a ti al tiempo, entonces tú escuchas al mismo tiempo O y La. Entonces se cruzan las señales y es difícil extraer información de ahí. Entonces ese era el problema que se enfrentaba John O'Sullivan trabajando en este proyecto. Y entonces él desarrolló, a través de técnicas de computación y de análisis de Fourier, lo que hizo fue desarrollar estos protocolos para mandar esencialmente la misma señal por diferentes bandas de frecuencia. O sea, mandar la señal por esta banda de frecuencia y por esta otra y por esta otra, y reconstruirla de esa manera. ¿Listo? Y estos son los protocolos que ahora me permiten conectarme por Wi-Fi a cualquier lado. La parte curiosa de la historia es que ellos patentaron esta tecnología, y entonces actualmente todos los chips que se conecten a Wi-Fi utilizan esta tecnología también. Los de Intel, todos los fabricantes de chips utilizan esta tecnología. Durante muchísimos años la utilizaron sin pedir permiso. Y entonces por eso Australia llevó este caso a las cortes internacionales, llevó este caso a las cortes en Estados Unidos para decir: oiga, ustedes llevan años utilizando nuestra tecnología sin pagarnos ni un centavo. Y lograron transar como por $400 millones. Y eso es bajito realmente, porque, sigamos, uno cuenta la cantidad, el número de chips que hay que actualmente utilizaron esa tecnología hasta el momento que se hizo esta demanda. Creo que eso fue hace ¿cuánto? Por ahí hace unos 8 años más o menos que estaba en curso todavía esta demanda.
Y quedaron entonces de pagar todos estos fabricantes de chip en pagar unos 400 millones de dólares y además en seguir pagando durante ciertos años. Sí, en total creo que la invención se le pone un número de unos 1.000 a 2.000 millones de dólares, el valor de esa invención de este grupo de astrónomos e ingenieros radioastrónomos trabajando en Australia. Es solo un ejemplo de tecnología desarrollada en astronomía para propósitos astronómicos que la industria no la va a inventar por sí misma. ¿Sí? Digamos, este es el tipo de dinámicas que aparecen mucho en la ciencia. ¿Sí? Nosotros siempre nos venden la idea de que los grandes innovadores son las grandes empresas, ¿no? Apple, qué cantidad de innovación. Pero realmente las empresas lo que hacen, las empresas viven de vender lo que se vende, lo que sirve. Entonces, si un celular se vende bien, entonces lo que hacen es seguir vendiendo el mismo celular y cambiarle muy pequeñas cosas. Por eso cada año sale un iPhone nuevo y cada año ese iPhone vale $100 más y la gente feliz pone sus $100 más para cambiar de celular cada año. Pero realmente la diferencia es muy mínima de año a año, o por lo menos las diferencias son siempre muy cosméticas, no son diferencias que arrasen con todo. O sea, el primer iPhone pues fue muy moderno, ¿no? Cambió, digamos, la manera como nos comunicamos, pero ahí en adelante cero innovación, o sea, muy poquito, todo muy cosmético, todos cambios muy pequeños, y las empresas normalmente se enfocan en eso. Entonces, por ejemplo, este tema del Wi-Fi, o sea, una empresa seguramente no se habría necesariamente dedicado a desarrollar este tipo de aplicaciones, porque ¿y para qué? Y esta gente decía, no, ¿para qué? Pues porque necesitamos que nuestro radiotelescopio haga X cosa. Y eso va a pasar mucho. El desarrollo, por ejemplo, que les mencionaba también de las CCDs, de las Coupled Charge Devices, que es el aparato detrás de todos los sensores de cámaras digitales que tenemos, también era, por ejemplo, ese tema de las cámaras digitales empieza precisamente desde la astronomía. Y bueno, un montón de aplicaciones entran desde la astronomía y desde la ciencia en general, la ciencia básica. Y lo que les digo, las empresas no le llegan ni a los talones a la cantidad de innovaciones nuevas que produce la ciencia. Ante todo porque no les interesa realmente, porque no es inmediatamente monetizable. O sea, en el momento que ellos estaban trabajando en esto, no era como, bueno, don John, entonces usted ahora tiene que trabajar en este proyecto. ¿Sabe por qué? Porque es que este proyecto va a retornarnos $2.000 millones. ¿Sí? Entonces John dice, listo, si es un proyecto de $2.000 millones, entonces sí le voy a trabajar. No tenían ni idea. A él le estaban pagando su sueldo, el proyecto sería bueno, les estarían dando un buen dinero para investigar, o sea, unos buenos millones o cientos de miles de dólares mínimo para desarrollar este tipo de tecnología. O sea, tampoco es gratis, o sea, no era este man pues con un esfero y ya. No, pues sí necesitaban obviamente mucha tecnología, pero esencialmente este tipo de invenciones que rompen paradigmas a partir de necesidades científicas, pues no se pueden cuantificar a priori. O sea, nadie tenía ni idea que esto iba a explotar tanto, pero explotó y ahí estamos. Y ahí actualmente estamos viviendo esa fase, pero en temas de probabilística, de machine learning, de algoritmos, que las empresas están viendo los algoritmos que se trabajan en la ciencia y dicen, oiga, eso está como interesante para ayudarme a mí a vender más. Pues no, pues innovadores, porque ahora utilizan machine learning para decirte qué comprar. Pues sí, pero esa innovación no salió de la empresa. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que dejemos así por ahora. A ver, puedo mirar aquí más adelante. Bueno, no, sí voy a decir un par de cosas ya justo antes de terminar para abrir el próximo tema. Entonces, ¿cómo funcionan los radiotelescopios o los telescopios en ondas de radio? Como les dije, no vamos a utilizar lentes, pero sí vamos a utilizar a veces elementos ópticos. Esencialmente vamos a utilizar, no siempre, pero en muchos casos vamos a utilizar, por ejemplo, estos platos parabólicos
que lo que van a hacer es concentrar las ondas, no muy diferente a como lo hace un espejo, ¿sí? Solo que no tiene que ser como un espejo, pues porque la longitud de onda que va a recibir pues no es la misma que recibe un espejo. Entonces las ondas de radio van a tener que reflejarse sobre esta placa parabólica y van a enfocar entonces la señal sobre un punto por acá y aquí, o de pronto si se refleja sobre el secundario hacia un tubo por aquí que atraviese la señal. Muchas veces igual al final lo que ustedes van a encontrar es otra antenita, o sea un elemento resonante, ¿sí? O sea es concentrar muchísimos fotones sobre una pequeña antena para tener una señal muy muy intensa. O sea, esencialmente lo que estamos haciendo es ampliando, como en telescopios normales, ampliando pues la capacidad de recibir señales. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los radiotelescopios son tan gigantes? ¿Por qué son tan enormes? Entonces vamos a decir, pues, ¿por qué no hacemos radioastronomía, por ejemplo, con las antenas de DirecTV que tenemos en la casa? Y no es que no se pueda, sí se puede. Sí se puede y es bien interesante. Pero ¿por qué no hacemos radioastronomía con platos de DirecTV? La razón, o por lo menos, ¿por qué no hacemos radioastronomía? O sea, pensemos lo siguiente. ¿Cuál es el tamaño de un plato de DirecTV? Más grande que esto, como esto de grande, no sé. Es bastante grande. Comparado con la apertura de un telescopio normal. Entonces yo pienso, bueno, pues la apertura de un telescopio normal, si yo me consigo un telescopio óptico con la apertura del mismo tamaño del plato de DirecTV, entonces pucha, eso debe costar un montón de plata. Y sí, cuesta un montón de plata un telescopio de esos. Cuesta decenas de miles de dólares un telescopio óptico que tenga la misma apertura que el plato de DirecTV. Si el plato de DirecTV no cuesta nada, pues hagamos astronomía con eso. Alto. Porque ustedes recordarán que algo muy importante en estos instrumentos ópticos es recordar la resolución. ¿De dónde yo saco la resolución? La resolución la saco porque la resolución la saco porque hay esencialmente una limitación, el límite de difracción que vimos hace unas clases, que me indica que la mínima resolución o la mejor resolución que yo puedo obtener de un aparato óptico como estos, un espejo o lente circular, es del orden de longitud de onda sobre diámetro. Y recordemos que estas longitudes de onda son bien diferentes a las longitudes de onda visibles. Estamos hablando aquí de metros, mientras que cuando hablamos de ondas visibles estamos hablando de, bueno, digamos del orden de cientos de nanómetros. Es una diferencia bastante grande, es de como de más de 10 millones, o sea, unos 6 o 7 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces yo me preocupo y digo, de pronto sí es mejor calcular la resolución de un radiotelescopio, pues considerando ahora que tengo otra longitud de onda diferente. Entonces yo voy a mirar, por ejemplo, este radiotelescopio, que es el radiotelescopio apuntable, si no estoy mal, el más grande del mundo, de Effelsberg en Alemania, un diámetro de 100 metros. Y hago el cálculo de la resolución y el número que resulta es un número comparable con la resolución del ojo humano. ¿Sí? A pesar de que es un plato de 100 metros. O sea, que si yo con mis ojos quisiera ver en ondas de radio con la misma resolución que actualmente ven mis ojos, me tocaría tener ojos de 100 metros de diámetro. Sería un poquito complicado hacerle ojitos a alguien con ojos de 100 metros de diámetro. Entonces, ese es el problema, la resolución. Entonces, este es el radiotelescopio apuntable más grande del mundo. Y aún así, o de los más grandes del mundo, y aún así apenas ve con la misma precisión que ustedes ven cuando se asoman a la calle por la noche, que se asoman a ver el cielo. La misma resolución que tienen sus ojos, lo tiene este aparato gigantísimo. Si yo hago un telescopio de estos más grande, se me cae, se me desbarata. Entonces, ¿cómo hago? Porque ¿cómo así que con radioastronomía solo puedo ver igual que el ojo humano? O sea, entonces, ¿para qué uso estos instrumentos si eso es carísimo y no me da la resolución adecuada? Bueno,
Eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Dejo aquí como el tema abierto para que se hagan una idea de ese problema y les queda un poquito y les queda la tarea de mirar cuánto es esa resolución y cuánto es la resolución del ojo humano para que hagan esas cuentas. Recuerden, resolución está por el orden de longitud de onda sobre diámetro. Eso da en radianes. Entonces, por si acaso, para que lo tengan en cuenta en sus cálculos. Y bueno, entonces así dejamos por hoy.